¿Pudieron ver los videos? Sí. ¿Cómo le fue con eso? Por mi parte, bien. Hice los dos ejercicios, creo que sin mucha Creo que aumentó un poquito el nivel de complejidad de estos dos videos, capaz. Pero se entendían bien. Bien, bien. Sí, ahí Paula también dice lo del cambio de base. Es muy técnico eso, ¿sí? O sea, al principio sí, siempre cuesta entenderlo. Es súper técnico y una vez que se empieza a entenderse es como bastante mecánico también, la verdad, pero bueno, suele pasar que al principio eso cuesta. Eh, lo vamos a usar mucho en la práctica 2 y en la práctica 3, lo del cambio de base. Hoy vamos a ver algunas cositas para empezar a entenderlo, pero lo vamos a ver sobre todo mucho en las dos prácticas que vienen, ¿sí? Van a ver que con la práctica se va, se va entendiendo, pero sí, es lo más técnico que vimos hasta acá. Y bueno, nada, paciencia y pregunten. Que vaya entendiendo, pregúntenme muchas veces si es necesario. Y bueno, ¿alguna duda entonces puntual de los videos? Ahora en los ejercicios igual vemos lo de cambio de base y lo volvemos a ver las dudas que surgieron. De nuevo igual lo vamos como a seguir viendo en clases que vienen. ¿Les parece que vayamos a los ejercicios? Sí, genial. Dale. Bueno, veamos los ejercicios, ¿sí? El primero era este, ¿no? Tenemos una base de R2, ¿sí? Bueno, claramente son LI, son dos, es una base de R2, y pedía primero hallar esto de acá, ¿no? Que quiere decir las coordenadas del 4 menos 1 en la base B. ¿Pudieron qué plantearon ahí en el 1A? Buen día. Buen día, Agus. Nada, solo para ver si entendí bien la cuestión, o si recuerdo bien. En este caso vos tenés la base B, ¿no? Compuesta por estos dos vectores. Con esa base uno podría construir la matriz cambio de base para ir de B a la base canónica, ¿no es cierto? Sí, Ahora, en este caso en el que lo que hay que hallar es el vector
4 menos 1 en la base B, habría que encontrar la inversa de esa matriz cambio de base Bien, bien, Aus. para plantearlo en forma matricial. Sí, tal cual. O sea, en forma matricial sería el cambio de base de E a B por el 4,1. Digamos que al mismo tiempo la base canónica, sí, la- igual, recuerdo esto, ¿no? La base canónica que la llamamos E es la base 1, 0, 0, 1, ¿Sí? ¿sí? Y las coordenadas de cualquier vector en esa base son el mismo vector, por eso, bueno, se llama la base canónica, en algún sentido es la más fácil, ¿sí? Y el cambio de base, bueno, cambia coordenadas de la canónica, en este caso, a la base B, ¿sí? Entonces, si yo consigo esa matriz y multiplico al 4,1 por esa matriz, voy a obtener, perdón, el 4 menos 1, voy a obtener Sí, 4 menos 1. las coordenadas en base B. Está bien eso que vos planteás. ¿Hay otro camino, digamos, si no lo pienso de forma matricial? Yo planteé, ¿cómo sería? Lo que hacemos siempre para ver si es independiente o linealmente independiente. Puse 4 menos 1 igual a alfa por el primer vector más beta por el segundo vector. Y luego te Bien, perdón, ahí Brian, no te terminé de escuchar, hasta ahí te escuché. Sí, sí, eso fue lo que planteé. Bien, Después para conseguir alfa y beta. claro, y acá puedo directamente resolver, ¿no? Te queda un sistema lineal. Esto es alfa menos beta y alfa más 2 beta. Y bueno, tenemos un sistema lineal con dos ecuaciones y dos incógnitas que, como tengo una base, esto siempre va a tener solución única, ¿sí? Porque bueno, la matriz ampliada del sistema va a tener determinante distinto de 0, ¿sí? Pues fíjense que me quedan básicamente los vectores como columnas, ¿sí? Así que bien, bueno, esta es otra forma de hacerlo. En este caso, digamos, bueno, parece mejor porque no tengo que calcular la matriz de cambio de base de E a B, ¿sí? Pero también es cierto que si tengo que calcular coordenadas de muchos vectores en base B, por ahí es mejor directamente calcular la matriz, o sea, hacer el esfuerzo una vez, y después ya es todo mucho más directo, ¿sí? Pero cualquiera de los dos caminos están muy bien, ¿sí? Bien, ¿cuánto les dieron, ¿sí? Una vez que resolvieron el sistema, ¿cuánto les quedó? 7 tercios y menos 5 tercios, puede ser. ¿Cómo podríamos comprobarlo? ¿Sí? Acá alfa entonces dio 7 tercios. Beta dio menos 5 tercios. Y bueno, alfa, beta justamente son las coordenadas que estamos buscando. ¿Sí? Fíjense, acá 7 tercios más 5 tercios son 12 tercios, que es 4. Y después tengo 7 tercios menos 10 tercios, sería menos 3 tercios, que es menos 1. ¿Sí? O sea que está bien esto que digo.
Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguien lo había pensado de alguna otra manera? Yo no me acuerdo cómo era el método más rápido para hacer la inversa de una matriz. No recuerdo cuál era el método más rápido. Sé que dependía de cuán grande era, pero no me acuerdo cuál era el... Sí, o sea, en 2x2 hay una fórmula, que ahora no me la acuerdo, pero es uno sobre el determinante y cambiar algunos números de lugar. Ahora la buscamos, pero hay una fórmula. Claro, sí, sí. En 2x2 sé que es muy fácil porque pones, inventás una matriz A, B, C, D y la igualás a la, a la identidad y ahí sale. Pero sé que cuando es más grande se te empieza a complicar más. Entonces no me acordaba, por ejemplo, si tenías uno de 3x3 ya cómo solucionaba. O sea, este algoritmo, digamos, sirve siempre. O sea, yo pongo a la izquierda la matriz, sea del tamaño que sea, a la derecha la matriz identidad del tamaño correspondiente, ¿sí? Recordemos que para calcular una inversa siempre tiene que ser una matriz cuadrada, ¿sí? Y si yo llevo a la derecha la identidad, acá, perdón, a la izquierda llevo la identidad, a la derecha me va a quedar la inversa de A. ¿Sí? Eso vale en 2x2, en 3x3, en cualquier tamaño, ¿sí? Seguro que en un tamaño más grande puede ser peor. Y después lo que está es la regla de Kramer, digamos, ¿sí? Que es con determinantes y menores, ¿no? No sé a nivel cuentas cuál es mejor, digamos. Por ejemplo, si tendríamos que programarlo, si nos convendría pensar en este algoritmo o en Kramer. Creo que Kramer es mejor, pero no estoy seguro, no lo recuerdo en este momento. Pero sí, Juan, seguro que si, con esto de poner la identidad a la derecha y hacer las cuentas para que quede la identidad a la izquierda, que bueno, y hacer las mismas cuentas del otro lado, sirve en cualquier tamaño. Sí, genial, genial. No me acordaba bien cómo era ese método. Bien. Me acordaba de Kramer, pero sí, a partir de más de 3 se te recomplica igual. Es como lo de cofactores. Cuando es más de 3 ya se te empieza a complicar. Sí, sí, ya empieza a ser medio molesto. Recordemos bueno, que también pueden usar calculadoras de matrices y calcular inversas ahí. ¿Sí? Está buenísimo recordarlo y hacer las cuentas a veces para reconocer el algoritmo, que alguna vez les puede venir bien. Pero lo que quiero decir es que resolver la inversa no es lo central en esta materia. eh, y pueden también usar calculadoras, digamos, para calcular inversas y no tener que hacer a mano la inversa cada vez que la hacen, porque de nuevo, por ahí no es lo importante de esta materia, ¿sí? Lo importante es que sepan usarla en el contexto y que sepan qué inversa calcular y cuándo, digamos. Sí, sí, igualmente está bueno recordar el algoritmo porque a veces uno lo puede necesitar, ¿sí? Si quiere hacer algo en particular, pero lo digo para que nada, tampoco es lo central de la materia y se maten haciendo cuentas de inversa. Hagan algunas para recordar álgebra 1, repasar, ¿sí? Eh, pero bueno, ya por ahí muchas veces conviene hacerlo de otra forma. Bueno, entonces, ¿de la alguna pregunta o van bien hasta acá? Yo tengo una duda, no del ejercicio, sino una duda un poco más general. Porque en el primer método, acá para determinar el alfa y el beta, o sea, cuando uno calcula esos factores, directamente tiene lo que serían las componentes del vector en la base canónica, bueno, por la estructura de la base canónica. Ahora, si tuviésemos que pasar de una base a otra, de las cuales ninguna de las dos es la base canónica, por ahí
si sirve digamos, construir o encontrar este alfa y el beta y cómo usarlos después. O si directamente tenemos que ahí sí buscar la matriz de cambio de base. Bien. O sea, siempre que pase eso, yo podría pasar por la canónica, digamos. A ver. Ah, ok. O sea, ese paso intermedio. Claro, sería una forma esa. Yo digo, bueno, yo sé que las coordenadas del 4 o las coordenadas de un vector, digamos, en una base B' son, por ejemplo, 1, 1, y busco las coordenadas del 1, 1 en base B. ¿Sí? Entonces, una forma sería, bueno, supongamos que B' es menos 1, 1, 1, 0, ¿sí? Invento cualquiera como para ver el ejemplo. Entonces yo digo, bueno, si estas son las coordenadas en base B', ese vector tiene que ser 1 por menos 1, 1, más 1 por el 1, 0, y esto me da perdón, esto era, no busco las coordenadas del 1, 1 en base B, sino las coordenadas del vector B. Algo así preguntabas, Agus, ¿no? Claro, claro. Pero sí, podés decir hacer ese paso intermedio, ir, por ejemplo, de B' a la canónica y después de la canónica. Claro, esta sería una forma, digamos, usando lo Entendí que bien. vimos hasta acá, Claro. Sí, pero sí, sí, también, es más fácil, sigue siendo más fácil. claro, pero esto es con un vector siempre, o sea, siempre está bueno tener una forma matricial, porque si tengo que hacer 100 cambios de base, bueno, no puedo hacer esto cada vez, eh, es un embole, pero podría pensar también en hacer 2 cambios de base, ¿no? Porque de B' lo pasé a la canónica, ¿sí? O sea, multipliqué por el cambio de base de B' a E, ¿no? Sí, Y por otro lado, de la canónica lo quiero pasar a B, o sea que tengo que multiplicar por el cambio de base de la canónica a B, sí. ¿sí? Esto lo multiplico por la matriz, perdón, por las coordenadas de B en B' y me tendría que dar las coordenadas de B en la base B, ¿sí? O sea que acá aparecería una nueva matriz que de hecho tiene nombre como cambio de base y es el cambio de base de B' a B. Sí, claro. ¿Está bien? Y bueno, lo puedo calcular de esta manera, con estas dos matrices multiplicadas, o también, básicamente, lo que voy a tener acá es como columnas, ¿sí? Voy a tener, por ejemplo, en este caso, bueno, las coordenadas de 1, 1, perdón, de menos 1, 1, en la base B, esa es la primera columna, ¿sí? Las coordenadas del primer vector de B' en base B, y como segunda columna van a ser las coordenadas del segundo vector de B' en la base B. ¿Sí? Muy similar a lo que hacíamos con la canónica, pero ahora con dos bases que ninguna es la canónica. Claro. O sea que se pone como más técnico todavía, pero la verdad que en esencia es lo mismo. ¿Sí? Con la canónica siempre es un poco más fácil porque las coordenadas en la canónica son fáciles, digamos, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Después en la práctica 2 vamos a hacer bastante esto de cambios de base de este estilo para ir pasando de una base a otra. Joya. Bien, bien, buenísimo. Bueno, el B salió.
¿No es como justo lo que hiciste ahí arriba y que da ese vector 0,1? Sí, es justo lo que hice arriba, pero ¿cuál es la diferencia, digamos? Sí, son distintos los vectores que tomaste al principio. Claro, la base, digamos, yo soy una base B', tendría que hacer lo mismo, entonces, pero con esta base B. Sí, sí, sí. Eso. ¿Sí? Bien, tal cual. Si esas son las coordenadas, quiere decir que tengo que, para encontrar este vector B, tengo que multiplicar 1 por el primer vector de la base, más 1 por el segundo vector de la base, y en este caso me queda, bueno, 1 menos 1, 0, y 1 más 2, 3. ¿Sí? El 0, 3. ¿Les dio esto? Sí. Bien. ¿Les parece que es único o podría haber otro? Único, ¿no? Porque si no, los vectores de la base no serían independientes. Bien. Bien, si tengo una base, tengo las coordenadas, digamos, esa es la única cuenta que puedo hacer y no me puede dar otra cosa. ¿Sí? Sí, Eh, porque es como que siempre estamos hablando de un compatible determinado en este claro, caso, ¿verdad? sí, sí, tal cual. O sea, cuando yo calculo las coordenadas de un vector en base B, siempre voy a tener un sistema compatible determinado, porque los vectores de la base me quedan como columnas, ¿sí? Y como las columnas son LI, eso me va a dar una matriz inversible y por lo tanto un sistema compatible determinado, ¿sí? Y entonces, bueno, justamente compatible determinado es que la solución es única, ¿sí? Entonces siempre las coordenadas en una base son únicas y cuidado que sí depende de la base. ¿Está bien? Fíjense que cambiamos la base y nos dio un vector distinto para las mismas coordenadas. Entonces, la base en la cual estamos calculando coordenadas sí es importante y si cambio la base pueden cambiar las coordenadas, pero si mantenemos la base, esas coordenadas son únicas. ¿Sí? O sea que un mismo vector se puede escribir de muchas maneras si nosotros lo pensamos en bases distintas. ¿Sí? En general, digamos, hablamos de un vector en base canónica, salvo que se pida lo contrario, o que se pida otra cosa. Bueno, hasta acá van bien. ¿Alguna pregunta? Juan, bien. ¿El resto cómo viene? Bien, Jorge, buenísimo. Bueno, veamos entonces los cambios de base y a ver qué dudas surgen ahí. Y tengo esta base y me piden el cambio de B a la canónica.
y el cambio de la canónica a B. ¿Sí? Bueno, recordemos que, como decía Agus recién, o sea, este cambio de base de B a la canónica es una matriz que justamente permite hacer un cambio de coordenadas, ¿sí? Yo si a esta matriz las multiplico por las coordenadas de un vector en la base B, me devuelve las coordenadas de ese vector en la base canónica, ¿sí? Que, bueno, sabemos que además eh, es el mismo vector, ¿sí? Y el cambio de base de E a B hace, bueno, lo inverso, ¿no? Yo le doy las coordenadas del vector B en la base canónica, ¿sí? O el mismo vector B, y me devuelve las coordenadas del vector en la base B, ¿sí? O sea que son matrices útiles para poder trabajar en distintas coordenadas, ¿sí? Después vamos a ir viendo por qué nos puede llegar a convenir trabajar en una base que no es la canónica, porque evidentemente la canónica es la más simple y uno podría pensar, bueno, ¿para qué? ¿Sí? Quiero usar otra base. Pero bueno, esta es un poco la idea de los cambios de base y para que cumpla esto, ¿sí? Lo que tiene que cumplir la matriz es que la primer columna van a ser las coordenadas del vector 1, 1, ¿sí? El primer vector de la base B en base canónica. ¿Cuánto me dan las coordenadas del 1, 1 en base canónica? Sí, 1-1 me parece a mí también. Bien, 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 muy bien. Y perdón, Agus, no sé si dijiste 1, 1, pero no te llegué a escuchar. Me parece que apagué el micrófono antes de terminar de decirlo. Ah, ok, ok. Me parecía como que habías hablado, pero no, yo no llegué a escuchar nada. Pero bien, buenísimo. Y bueno, de -1, 2, también, ¿no? Porque de nuevo las coordenadas en base canónica son los mismos vectores. Entonces, en general, cuando tenga primero base B y después canónica, las matrices van a ser fáciles de calcular porque simplemente es poner los vectores de la base como columnas, ¿sí? ¿Esto lo habían llegado a hacer? Y esta matriz es fácil, ¿no? Esta Claro, de la base B a E. El tema después es hacer la inversa, que es lo que decía el compañero, ¿no? Que a veces uno no se acuerda cuál es la cuenta que hay que hacer. bien, No me acuerdo tampoco. tal cual. Tal cual, y además, bueno, ya hay que hacer una cuenta, digamos, ya hay un poco más de laburo que esta, que es casi directa, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué inversa tengo que hacer para calcular el cambio de base de E a B?
inversa de la matriz que calculaste arriba. Bien, tal cual. ¿Sí? Justamente como el cambio que hacen es inverso, ¿sí? Una cambia de B a canónica y la otra cambia de la canónica a B, ¿sí? La matriz es la matriz inversa, ¿sí? O sea que, bueno, esta siempre va a ser fácil de calcular, la otra la puedo calcular como la inversa de esta, ¿sí? ¿Alguien llegó a hacer la cuenta? A mí me daba 2/3, 1 menos un ¿Fila? tercio y 0. Pero no sé si está bien. ¿La fila o Eh, la columna? no, 1 en ¿Y un tercio cero? menos un tercio y 0. Bien, Menos. bien, bien. Chequeemos, a ver, me queda 2/3 más un tercio, 1. Y acá ya no, me queda 1 menos 0, 1. 2 Claro, menos 2/3. No, no da, ¿no? Estoy multiplicando. sí, yo la hice por... No, Jordan, en algún numerito me habré equivocado. En alguno está cerca, pero, o sea, acá me queda 1. Acá me queda 1, este es el problema. Y después acá me queda, no, acá tampoco, me queda, este era menos, perdón. 2/3 menos 2/3 me da 0. Y después me queda 1 más 0 me da 1. O sea que no me quedó la identidad. ¿Alguien más la había pensado? Recordemos, yo no me acuerdo la fórmula, vamos a buscar la fórmula. O sea, el algoritmo que yo decía es este, ¿no? Ahí la hice rápido y me dio, te digo por fila, Dale, dos tercios, tercio, menos un tercio, un tercio. algo así. Sí. Bien. Sí, ahí está bien. Ahí sí me da la identidad. ¿Cómo lo hiciste, Juan, al final? Sí, puse en paralelo la identidad al costado. Hice Gauss. Bien. Recuerden eso. O sea, yo puedo poner acá la matriz, acá la identidad. Voy haciendo Gauss, ¿sí? Siempre a lo que hago a la izquierda lo hago también a la derecha. Y cuando termine voy a tener la identidad del lado izquierdo y la inversa del lado derecho. ¿Sí? Este es un método que, bueno, que sirve siempre, ¿no? Que hay que hacer cuentas. Mientras más grande la matriz, más cuentas hay que hacer, pero que siempre sirve. Bien, y bueno, y después hay una fórmula, yo no me la acuerdo, la podemos buscar. A ver. Sí, para 2 por 2 hay una que es más rápida. Sí, ahí, no me la acuerdo, es uno sobre el determinante. Inversa. Si es 1 sobre el determinante por la matriz de los factores.
Por la matriz de cofactores, pero que en este caso es simplemente ir cambiando los lugares de la matriz nomás, porque es de 2 por 2. Claro, claro, cruzarlos Claro, ¿me queda la traspuesta? y cruzar los signos. O- a ver. Claro, hay que cruzar y cruzar algunos signos. Acá está. Ahí está. No, no es la traspuesta, pero bueno, tengo que meter menos acá y cruzar de con A. Esto tal cual es lo de cofactores. En este caso queda bastante sencillo y podemos usar directamente la fórmula. Bueno, que está bueno recordarla. Recordar que existe en realidad, porque fíjense que yo no me la acuerdo, pero bueno, que existe y la pueden buscar. Y si no, de nuevo, usan alguna matriz, ponen matriz perdón, una matriz no, una calculadora, buscan calculadora de matrices y van a aparecer. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Veamos ahora lo que decía Agus al principio. Para calcular las coordenadas del 4 menos 1, puedo multiplicar directamente el 4 menos 1 por esta matriz. Y bueno, nos debería dar lo que ya teníamos, ¿no? Pero 8 tercios menos 1 tercio es 7 tercios. Menos 4 tercios menos 1 tercio es menos 5 tercios. Bien. Bueno, de nuevo, esto hay que calcular la matriz, hay que calcular una inversa, pero si nos piden las coordenadas de 7 vectores, y está bueno tener la matriz, porque directamente multiplico por la matriz en vez de ir resolviendo muchos sistemas. ¿Sí? Así que bueno, ya se está por cortar, pero volvemos igual a este link. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta acá? Ahí estamos de nuevo. ¿Alguna pregunta con el ejercicio 1? ¿Va un poco mejor lo de cambio de base? Sí, por ahora no, no es muy difícil. Complica un poco más como los ejemplos que viste en el video, cuando ya empezás a trabajar con polinomios y con variables, ahí capaz que tenés que hacer un poco más de fuerza para pensarlos. Bien, bien, bien. Ahora por ahí vemos alguno de polinomios para seguir. Ahí, Paula, que habías preguntado lo de cambio de base, va un poco mejor. ¿Alguna pregunta puntual como para ver si puede ir entendiendo mejor? Ok, bueno. En ese caso, sigamos haciendo ejercicios y cualquier cosa me vas preguntando. Y bueno,
y te vuelvo a explicar, sí, también puedes mirar de nuevo los videos y cualquier duda me, me lo vas preguntando. Dale, dale. De nuevo, igual en la práctica 2 lo vamos a seguir viendo, así que por ahí también de a poco se va entendiendo. Y bueno, nada, siempre me podés igual preguntar, aunque ya avancemos en la guía y todo, siempre podés volver y preguntar sobre esto, que es un tema que suele eh, costar. ¿Sí? Bien, bueno, vamos con el segundo ejercicio, ¿les parece? Lo podemos hacer acá. ¿Lo llegaron a pensar este? ¿Llegaron a plantear algo? Yo lo pensé, pero nada, ese no lo resolví. El C, ¿no? Ok. O sea, El A y el B. no me senté a hacerlo. Pero Bien, los otros sí, los pensé. salieron bien, buenísimo. ¿El resto? ¿Llegó a pensar algo? ¿Quieren que nos tomemos 10 minutos para pensarlo? Sí. No, si querés lo podemos pensar ahí ahora en el acto. ¿Lo hacemos? Dale. Dale, vamos entonces a pensarlo. Tengo entonces una base B de R3, de los cuales conozco los primeros dos vectores, ¿sí? Y me dice, bueno, decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando la respuesta. En el A me dice, el vector B no puede tener un cero en la segunda coordenada, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Que es verdadero o que es falso? Y bueno, ¿por qué?
capaz que lo más fácil sería probar qué pasaría, ¿no? O sea, poner el 0 y probar a ver si se puede llegar a alguno que sea independiente también de los otros dos. Capaz que no por los signos, pero no te sabría justificar sí o sí. Bien. 2, 0, menos 1. Y acá ponemos, no sé, algo como X, 0Z, digamos. Algo así, ¿decís, Juan? Claro, para ver si Bien. Y la pregunta es, bueno, si esto podría ser una base, ¿no? Porque me están diciendo que esos tres vectores forman una base. ¿Qué cosas tenía que cumplir una base? ¿Por qué, Agus? Decís que es verdadero. Lo que se me ocurre es que si ese tercer vector de la base esta tiene coordenada 0, bueno, la segunda coordenada es 0, cuando se quiera obtener un vector en alguna otra base, esa segunda coordenada nunca se podría, eh, nunca podría ser distinta de 0, pero no sé si estoy diciendo bien. Ah, claro. Si le pones 0, no estás hablando de 2 dimensiones en vez de 3, porque siempre Sí. va a ser 0. No hay Está considerando un plano. no hay ningún escalar por el cual podríamos multiplicar a esos vectores de modo tal que esa segunda coordenada dé distinta de 0. Tal cual. Muy bien. Muy bien. O sea que encontraríamos vectores de R3 que no podríamos generar, digamos, con estos tres. ¿Sí? Muy bien. Ahí está dicho más prolijo. Ah, exacto. Todo lo que separara en el plano I no lo podrías hacer. Claro. Entonces, bueno, una base tendría que generar todo R3. Y bueno, en este caso, ahí como decían Agus y Juan, no, no se podría, ¿sí? Generar, por ejemplo, el 0, 1, 0. Puse ese por poner uno, pero cualquiera, digamos, que la segunda coordenada sea distinta de 0. ¿Sí? Muy bien. De hecho, ¿no? Si nos ponemos a pensar qué generan estos tres, y bueno, van a generar el plano I igual a 0. ¿Sí? Y entonces, claramente estos tres generan, Juan decía 2 dimensiones, sí, van a generar un plano. ¿Está bien? Entonces, si el tercero también tiene la segunda coordenada, perdón, como 0, no puede ser una base, ¿sí? Entonces, el tercer vector no puede tener un 0 en la segunda coordenada. ¿Sí? Está bien, es verdadero. Muy bien. Otra forma de pensarlo, ¿sí? Me fijo si son LI, ¿no? Porque lo otro que tenía que pasar en una base es que sean LI. ¿Sí? Y para ver si son LI, en este caso, tres vectores de R3, podría ponerlos en una matriz y calcularles el determinante. ¿Cuánto me va a dar el determinante de esta matriz? Cero por todo. Me da 0, ¿no? Porque tengo una columna de ceros. Entonces tampoco son LI. ¿Sí? Así que si el tercer vector tiene segunda coordenada 0, ni generan ni son LI, con una sola alcanza, ¿no? Pero no podría ser una base, así que la segunda coordenada del tercer vector tiene que ser distinta de 0. Bien.
Bien, verdadero. Hasta acá, el resto van bien, ¿están de acuerdo que es verdadero? ¿Alguna cosa más que se les ocurra? Bien, Lucas, bien. ¿Qué les parece el B, entonces? Que dice, bueno, existen alfa y beta en R, tal que B es, bueno, alfa por el primer vector de la base, más beta por el segundo. ¿Sí? ¿Les parece verdadero o falso? B habíamos dicho que era el vector de la base, ¿no? ¿Cómo? La B corta habíamos dicho que era el tercer vector de la base, ¿verdad? Sí, tal cual. Entonces es falso porque si es una combinación lineal, no le- ¿Cómo? ¿Es falso? Claro, si es una combinación lineal de los otros dos, no es LI, la base. Bien, excelente. Tal cual. Es falso porque si existirían esos alfa y beta, bueno, serían LD y no puede ser una base. Muy bien, muy bien. Bien, muy bien, Lucas. Bien, perfecto. Bueno, ¿y el C? Y a mí me dio falso. ¿Cómo lo planteaste, Brian? Nada, planteé un vector desconocido, B1, B2, B3, igual a 7 medios por el primer vector, más 2 por el segundo vector, menos 2 tercios por el tercer Bien. vector. Y bueno, debería darme 1, 2 y 3. Y el primer componente me dio de otro número distinto de 1, así que Bien, muy bien. Bien, Brian, o sea, esto, bueno, debería dar 1, 2, 3, es lo que nos estamos preguntando. Acá un signo de pregunta en el igual, y voy ya haciendo la cuenta. En la primera, a ver, te queda 7 tercios más 4, ¿no? Que sería 12, 19 tercios, ¿no? 19 tercios. 7 tercios. ¿Está bien? O sea que listo, acá ya es distinto, ¿no? Esto es distinto de 1, Claro, ella es distinto a 1. y entonces este es falso. Y ni tengo que seguir la cuenta. Está bueno, fue bastante rápido el método de Brian. ¿Sí? ¿Alguien lo había pensado de alguna otra manera? Yo creo que esta opción sería la que uno usaría, digamos, por default, y de última podrías usar la del cambio de base. Lo que pasa es que me parece que es mucho más trabajo. Sí, tal cual. Es mucho más laburo, ¿no? Podría calcular las coordenadas, decir, bueno, a ver, el 1, 2, 3, o hacer un cambio de base, o calcular la coordenada. Lo que pasa que, bueno, es más cuentas, digamos.
¿sí? Esto también lo podría hacer y ver si me da eso o me da otra cosa. ¿Sí? Calculo alfa, beta y lambda y veo si son iguales a esto. Pero está bueno lo que hizo Brian porque evidentemente nos ahorramos de resolver ese sistema. ¿Sí? O de hallar la matriz de cambio de base, que también sería una opción. Bueno, igual, eh, en este caso particular, en donde nosotros ya conocemos las coordenadas del vector en la base B, que son estas 7 tercios, 2 y menos tercios. Digamos, se puede usar o sea, se puede construir la matriz cambio de base así tal como está ahí, ¿no? O sea, con los vectores de la base B. O sea, si uno arma esa eh, matriz cambio de base Claro. y lo multiplica por el vector S7 tercios, 2 menos 2 tercios. Claro. Bien, está bueno eso, está muy bueno. O sea, multiplico Y, entonces por las coordenadas del 1, 2, 3 en la base B. Esto, perdón, siempre está puesto. bueno, que es más o menos lo que hizo el compañero, ¿no? Claro, sí, es exactamente lo que hizo. Claro. Tal cual. O sea, y tal cual pasa lo mismo. O sea, uno calcula la primera componente y ve que no da uno, que da ese 19 tercios y ya descartas todo. Tal cual. Sí, muy bien. Es lo mismo que hizo el compañero, pero escrito en forma matricial. Está bueno igual para repasar, digamos. Esto lo multiplico. Perdón, a ver, yo metí la pata. Acá, perdón. Esto me tendría que dar justamente 1, 2, 3. Y acá, como dice Aus, ya tengo las coordenadas. Entonces yo puedo verificar si esta cuenta se cumple o no. Y sí, es lo que había hecho Brian, escrito en forma matricial. Está muy bueno. Bien, bueno, buenísimo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Y Santiago no? Bien. No, yo la otra vez te iba a preguntar si hay alguna forma sencilla de verificar si dos polinomios del mismo grado son linealmente independientes sin necesidad de factorizar. Pero después ahí vi el video, ya está ya está respondida la pregunta. Bien, o sea, básicamente a vos podés ver las coordenadas. Claro. Sí, está bueno, eso está bueno para polinomios. Me fijo que las coordenadas sean LI y sí, solo sí, con que el polinomio sea LI. Ese resultado está bastante bueno, o sea, es bastante útil porque nos podemos reducir siempre a R3 o a Rn. ¿Sí? Buenísimo. Ok, Santiago, cualquier duda que surja me preguntan, ¿sí? Si esto todavía no les termina de cerrar, dense un poco más de tiempo, digamos. Vamos a seguir machacando un poco con esto. Al ser así técnico, a veces creo que lleva un poco más de tiempo, pero bueno, tengan también paciencia ahí y obviamente cualquier cosa me preguntan, ¿no? Tampoco hay todavía mucho de esto en la práctica, ¿sí? Ahora veamos qué ejercicios podrían hacer.
Pero sí, de nuevo, en la práctica 2 va a empezar a aparecer de nuevo y en la práctica 3 también. O sea que bueno, ahí vamos a tener que refrescarlo y que ponerlo en práctica un poco más. Pero alguna cosa tenemos. El ejercicio 36, ¿sí? Bueno, define coordenadas y habla un poco de eso. 36C tiene lo suyo para pensar. Y después el 42 también. ¿Sí? Hay que hacer el 41 primero, pero después ahí voy a hallar coordenadas en el espacio de polinomios. ¿Sí? Y creo que no hay mucho más, ¿sí? O sea que, de nuevo, no hay demasiado de este tema todavía en la práctica 1, pero lo empezamos a ver para después tenerlo para las prácticas que vienen. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta de lo de hoy o por ahí también alguna pregunta que haya quedado de algún ejercicio anterior? También pueden aprovechar ahora para hacerla. ¿Cómo vienen con la práctica hasta acá? Juan, bien. Yo no estaba muy al día, pero bien, cada tanto hago un par. Bien, bien, ahí vas manteniendo. Ok, bueno, no hay poquito de este tema, pero ahí Agus también metiendo cada tanto. Recuerden que el martes ya terminamos con esta unidad 1, ¿sí? Así que, bueno, si están muy atrasados o atrasadas, traten de ponerse al día. Y el martes dejo el TP, digamos, para que ya puedan ir pensando, que sería como el TP de la unidad 1. Y bueno, nada, cualquier duda que vaya surgiendo me van preguntando, o nos van preguntando con Lau también, ¿sí? La idea es también, en general, cuando terminamos el tema del día, que haya espacio para consultas, así que si tienen consultas pueden hacerlas en este momento también, o bueno, me pueden preguntar por mail, en el foro, ¿sí? O incluso por WhatsApp. Pero bueno, A entonces, mí, ahí con lo que dijo Agustín, me habría ahí una duda, con lo de los polinomios. Entonces, vos planteás como en una matriz los mismos grados y para ver la linealidad usás los coeficientes de cada grado para hacer la matriz. sí, hagamos o planteemos un ejemplo que está bueno, ¿no? Y nos va a servir.
Cuando yo tengo polinomios, siempre que tienen grados distintos, o sea, si los tres tienen grados distintos, ejemplo, x cuadrado más 1, x menos 3, 4, ¿sí? Tengo uno de cada grado, listo, ahí puedo afirmar que es LI. Pero no siempre va a pasar eso, ¿no? A veces podría tener los tres de grado 3, ¿sí? Por ejemplo, x cuadrado más x menos 2, x cuadrado, o pongamos 3x cuadrado, y x cuadrado menos 4, ¿no? Acá ya son los 3 de grado 3, con lo cual ya no puedo, ¿sí? Usar eso por lo menos para decir que son LI. Ahora bien, yo podría agarrar alguna base, por ejemplo, tomamos lo que se suele conocer como la base canónica, ¿sí? Que es x cuadrado, x1, y yo puedo decir entonces que las coordenadas, por ejemplo, del primer vector, ¿cuáles serían las coordenadas de este vector en esta base B? Uno, uno menos 2. Bien, muy bien. 1, 1 menos 2. Recordemos que las coordenadas siempre son vectores de Rn, ¿sí? En este caso de R3, pues el espacio de polinomios tiene dimensión 3. ¿Cuáles serían las coordenadas de 3x cuadrado en esa base? 3, 0, 0. 3, 0, 0. Y del último, 1, 0 menos 4. bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tomamos una base, que en general tomamos esta porque es la más fácil, ¿sí? Y tenemos las coordenadas de cada uno de estos tres vectores. Entonces lo que puedo ver directamente es, bueno, si estos tres son LI. O sea, pongo en una matriz, como quieran, ¿no? Pero ya ver que tres vectores de R3 son LI es más fácil, ¿no? Ya más o menos lo sabemos hacer. ¿Sí? Entonces, voy a ver esto. Me pregunto si estos tres son LI. Y es un sí, solo sí, digamos. Estos tres, los tres polinomios son LI. Sí, solo sí. Estos tres vectores de coordenadas en la misma base. Son LI. ¿Sí? O sea que está bueno, eso es bastante útil porque transformamos un problema que por ahí no era fácil de resolver en uno que ya más o menos sabemos resolver, que es con vectores de R3. ¿Sí? Por ejemplo, puedo calcular acá el determinante, en este caso por fila 2, ¿sí? Me queda 3 por menos 4, ¿no? Me da menos 12, que es distinto de 0, o sea que son LI. Y entonces estos tres de acá también son LI, y de hecho van a ser una base de los polinomios, ¿no? De grado menor o igual que 2. ¿Está bien, Juan? Sí. Esto
está bueno, ¿sí? Porque en muchos casos, digamos, por más que elaboremos con polinomios, nos podemos ir a R3 y elaborar en R3 y después volvemos, ¿sí? Y bueno, obviamente que es más fácil elaborar en R3 que elaborar con los polinomios, ¿no? Bien. El resto, ¿se entiende este ejemplo? Que es esto que, bueno, que decía Agus, que, ahora que pregunta Juan, pero que está bueno que lo refresquemos, eh, porque puede venir bien, ¿sí? Es bastante útil esto. Bien, Lucas, buenísimo. Buenísimo. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, cortita, y la última. ¿Sabes? Yo nunca tampoco busqué demasiado. Si hay alguna calculadora de matrices o algún programa que se pueda bajar, pero que trabaje también con parámetros o con variables, o sea, no solo con valores numéricos, que no sea necesario programar, qué sé yo. O no. Que te averigüe parámetros, por ejemplo. Claro, no sé, si vos tenés una matriz que no es una matriz numérica, donde hay algún parámetro que vos le podés poner cualquier nombre, P, A o lo que sea, y querés calcular, no sé, el determinante en esa matriz o la matriz inversa, pero que te arroje una expresión y no un valor numérico. No sé si eso existe. Sí, entiendo. No sé, la verdad. Nunca lo usé al menos. Yo uso siempre una, pero en general la uso con valores numéricos, pero estaría bueno porque... y debe existir, yo creo, pero... A ver, yo suelo usar esta. Pero es cierto que en general los valores numéricos, a ver, pongámosle un parámetro a ver qué pasa. Pongo cualquier cosa, ¿sí? Para ver qué nos da, calculo determinante. Y mira, lo resuelve. Ah, bueno. Sí, ¿cómo se llama? Matrix Calc. O qué sé yo, por ahí poner, si uno pone alguna función y que de pronto te devuelva un resultado concreto, para no tener que andar resolviendo todo, ¿no? Claro, sí, de hecho en algunos Hola. momentos nos va a interesar que, por ejemplo, que resuelva un determinante con algún parámetro, o una inversa con algún parámetro. No sé a qué te referís con función, Agus, digamos, en este caso. Y que es que uno de los elementos de la matriz sea, qué sé yo, une a la X, por decir. Ah, bueno, le pones el A y después lo reemplazás por E a la O X. sea, donde los elementos de matriz son funciones. No sé, Claro, bueno, en este caso sí. ahí por ahí tenés que traducirlo vos, digamos, pero yo, no sé, le pongo así E a la X. Ah, mira, me queda bastante bien. Ah, te lo tomó, ¿eh? Sí, Bueno, sí, tal cual. genial. Eh, A ver, Así me que lo voy a, bien. me voy a anotar el Matrix. Gracias, Teo. No, de nada, che, está bueno, nunca lo había usado de esta forma, así que está piola. Bueno, ahí tienen una calculadora que sí, les va a servir, sí, para hacer varias cuentas en las prácticas que siguen también. ¿Sí? Bien, buenísimo. Bueno, bien, ¿alguna pregunta más? Sí, Lucas, pero bueno, es lo que hay, está bueno.
No, pues está re bueno. Está re bueno, para mí también, sí, o sea, nos ahorra cuentas y además, no sé hasta qué dimensión se podrá hacer, pero bueno, ya con dimensión grande por ahí sí hay que ponerse a programar. No vamos a ver cosas tan grandes en la materia tampoco, en general se nos muere hacer las cuentas, pero y es lo mismo, digamos, dimensión grande o dimensión chica. A nivel de teoría es lo mismo, las cuentas sí son más difíciles. Pero bueno, mira, tienen. Bien. Buenísimo. Bueno, estamos entonces hasta acá. De nuevo, si todavía esto de las coordenadas quedó medio picando, tranca, con el tiempo creo que va a ir cerrando, y de última me van preguntando. Y nos vemos entonces el martes. Si el martes vemos lo último de la práctica 1 y dejo el TP también. Bueno, ahí Marcos te pudiste conectar al final, pero ya estamos casi terminando. Llegaste al final, bueno, pero pudiste resolver al menos el problema con Zoom. Ah, era de modem, ok. Bueno, bueno. Bueno, después subo el video, así lo podés ver. Bueno, por mí estamos, entonces nos vemos el martes. Dale, gracias a ustedes también. Genial. Gracias. Al martes. Buenísimo, gracias. Un abrazo, buen fin de también. Gracias a ustedes. Saludos.